Buenas tardes, el día de hoy estoy aquí con ustedes para contarles un poco de mi testimonio de vida. Eh, es muy importante a veces hablar las cosas. Yo soy de personalidad un poco reservada, digámoslo así, pero yo creo que a veces es muy importante hablar porque solo de esa manera eh, muchas cosas pueden sanarse, muchas cosas pueden eh, ayudar también a los demás, que por medio de algún testimonio alguien pueda sentirse identificado y tomar la valentía que necesita en su vida para afrontar alguna situación que en este momento esté pasando. Mi nombre es Isabel Delgado y tengo 22 años. Eh, Nací de un matrimonio católico, siempre viví toda mi infancia en el seno de mi hogar, en mi familia, conformada por mi papá, mi mamá y dos hermanos, una hermana mayor y mi hermana menor. Yo soy la hija intermedia. Siempre siempre crecimos juntos, es decir, nunca tuvimos como formación de alguien más, de un abuelo, de un tío, no, siempre la creencia de nosotros estuvo a cargo de mis padres y yo creo que es algo muy bonito que hemos recibido los tres, gracias a Dios, porque pudimos ver en ellos todos los valores y lo que pudieron ellos sembrar en nosotros. Mi papá es un hombre creyente desde que tengo uso de razón. Siempre desde chiquitos nos enseñaba a leer cuentos de la Biblia, nos enseñó pues todo el tema de la creación y todo, nos dio a conocer mucho a Dios. Eh, También nos enseñó a orar desde que nos levantáramos, cada comida, hasta acostarnos. Siempre fue un hombre que se preocupó por nosotros, por su familia. Eh, Vivimos en una familia muy sencilla, sin lujos, pero nunca nos faltó nada, ni la comida, ni nada. Fueron dos padres muy entregados a su familia, muy entregados a sus hijos y nos quisieron dar siempre lo mejor, nos llenaron de valores, de virtudes. Eh, Gracias a Dios ninguno eh, cayó en drogas ni nada. Yo creo que yo fui como la más, pues como la ovejita negra, digámoslo así, entre comillas. Eh, de manera general, mi mamá sí, más bien casi no era como, o no nos acompañaba tanto en el tema de Dios o ayudarnos a formar en esa parte, pero mi papá sí, siempre estuvo ahí con nosotros, nos bautizó en la iglesia católica en algún tiempo. Recuerdo que nos llevaba a misa los domingos, no sabía por qué, pero igual pues íbamos. Eh, pero nunca conocí el rosario de niña, jamás. Solamente hasta después de, ya ahorita, hace nada, hace menos de 2 años, conocí el Santo Rosario, anteriormente no, pero sí siempre tuve una formación sabiendo que había un creador que me amaba mucho y que me había traído a este mundo y que gracias a él estaba yo acá y que todo lo que pasaba en mi vida era gracias a él. Entonces siempre tuve esto claro en mi vida. Cuando, cuando llegó mi adolescencia, a la edad desde los 11 años, eh, yo fui muy rebelde. Debo aceptar que fue una niña bastante rebelde, desobediente, fue un dolor de cabeza muy grande para mis papás. Eh, Aunque siempre mi mamá sí me inculcó bastantes virtudes como mujer, siempre me enseñó a hacerme respetar y así fue. Eh, a la edad de los 14 años me encuentro con un hombre que para mí en ese momento era el amor de mi vida. Pues era muy joven eh, y verdaderamente uno a esa edad es muy vulnerable pues a todo lo que le dicen los hombres, ¿cierto? En ese momento conocí a esta persona y empecé una relación a mis 14 años de edad, a escondidas.
Mis papás claramente no me dejaban tener todavía novio, pero yo, bien desobediente que era, pues en realidad no me importó, me veía a escondidas con él, todo a escondidas. Llegaron mis 15 años y ya pues no se podía ocultar más esta relación. Eh, Tuve que pues destapar y dar a conocer mi relación con esa persona y obviamente al enterarse pues fue bastante duro para ellos. Pero digamos que de cierta manera con el tiempo pues lo aceptaron y me dijeron como no, es mejor que pues que lo conozcamos acá en la casa y que no que siga escondidas y lo recibieron. Eh, Pasó el tiempo y desde ese momento inició mi vida de intimidad de pareja a mi edad de mis 15 años y empiezo yo a planificar. Empecé a planificar, llegué un día a una farmacia y dije, no, es que necesito planificar. La farmacéutica, muy amable, me dijo, no, mira, esta inyección, no me preguntó nada, pues, ¿qué edad tenía? Fue lo único que me preguntó, pero más nada. Me dijo, esta es muy buena, te la aplicas así, así, y ya. De ahí para allá siempre me la apliqué en el mismo lugar, eh, porque pues como quien dice ya conocía cuál era y todo eso. Seguí así con este método de planificar por un año hasta mis 16 años de edad. Cuando llegan mis 16, mi, mi mamá me lleva a un control médico, algo pues muy general, pues todavía entre comillas era una niña de casa, mi mamá desconocía completamente que ya había iniciado eh, mi vida sexual y me lleva completamente, no sé con qué intención verdaderamente, pero fue un control muy general y entonces el médico me dice como que yo veo que tienes algo en un ovario, pero el médico pues se sorprendió, era un médico amigo de la familia y pues se sorprendió bastante, como qué pasó. Entonces yo me hice completamente la loca, yo no sé qué pasa, no. Entonces él le dijo a mi mamá como no, es que esto puede pasar por muchas cosas. Dijo, pero me preguntó, ¿usas métodos de planificar? Y yo le dije que no. Obviamente estaba mi mamá no sabía, pues tenía mucho miedo de que ella se enterara. Eh, entonces después en un momento que mi mamá tuvo que salir a hacer algo, él me dijo como, no me dijo como, me dijo como, ten cuidado porque esto a futuro puede ser grave, puede dejarte hasta sin hijos. Y yo en ese momento pues me asusté muchísimo porque siempre mi deseo así, había sido ser mamá, siempre, siempre desde niña, pues la verdad tuve una figura materna muy entregada, muy dedicada, una figura que siempre anhelé ser, ¿sí? Entonces tuve mucho miedo, yo dije como no voy a poder hacer mamá más adelante, no. Entonces a partir de ese momento yo dejé completamente de planificar, no seguí planificando, no seguí usando métodos de planificación. Pero igual seguí con mi pareja en ese momento y seguimos con nuestra intimidad de pareja, nuestra vida íntima. Y sin métodos de planificar, sin controles, nada. Así fue desde mis 16 años hasta casi mis 17. Eh, yo vivo en una ciudad que se llama Arauca, yo siempre viví ahí, me formé, me crié y llegó el momento que salí del colegio y debía buscar una universidad para iniciar mi vida profesional. Escogí una universidad de la ciudad de Cúcuta y me iba para allí. En ese momento, pues la verdad siempre esta relación fue una relación lo que hoy llaman tóxica, siempre desde que inició, pero yo no lo veía realmente, yo simplemente creía que estaba enamorada y que todo lo podía y que se podía superar, pero no, definitivamente no, yo decidí pues de un tiempo, cuando me di cuenta un poco más de las cosas, no tomé una decisión madura, pero fue una decisión de alejarme pues en ese momento. Eh, yo me vine a la ciudad de Cúcuta, pero
ya venía con el embarazo concebido, digámoslo así. Y ya había terminado mi relación. Es decir, cuando yo decido venirme el mismo día, pues yo acabo con la relación, como quien dice, voy a ser libre y me vengo a la ciudad de Cúcuta. Eh, Estoy en la ciudad de Cúcuta, inicio mi semestre universitario. Mi cumpleaños es un 26 de marzo y me enteré el 19 de marzo, bueno, días antes, pues cuando yo supe que no me llegaba la regla, yo dije, dentro de mí, dije, estoy embarazada. Fue así como yo creo que uno de mujer lo sabe en su corazón y fue así, estoy embarazada. No me hice una prueba casera, fui de una vez a una clínica y me realicé una prueba de sangre. Cuando me dieron el resultado, eso fue el 19 de marzo, 7 días antes de mis 17 años, de cumplir mis 17 años, sale la prueba y yo la veo y yo entré como en un shock emocional. Pues yo quedé así con una sonrisa de oreja a oreja, así llegué a la casa pues donde yo estaba viviendo y ya, así que como con la sonrisa, o sea, todo el camino fue con una sonrisa que no era capaz de controlar, pues cuando ya llegué a mi habitación, cuando yo me senté en la cama y cuando miré esa prueba, yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque como que caí ya en cuenta en la realidad de las cosas, pues no estaba con él, ya habíamos terminado la relación, eh, no estaba segura si fuera a ser el papá pues que yo quisiera para mi hija, eh, miedo por lo que dijeran mis papás, eh, miedo porque no iba a poder seguir estudiando, miedo porque me iba a arruinar la vida, se me acabó, eso fue lo que pensé en ese momento, no, la vida se me acabó, eh, hasta aquí llegué, una mamá más, no estudié, no hice más nada, hasta aquí quedé. Esos fueron mis pensamientos en ese momento y sentí que el mundo se me vino encima, sentí como, o sea, una presión muy grande en mi corazón y empecé a tener muchas dudas. En ese momento empecé a buscar por internet cómo abortar. Lo pensé en ese momento hasta que eh, no le quería contar a nadie de mi familia hasta en ese momento. Eh, Le conté a solamente una prima y ella me dijo como que estás loca, o sea, obviamente no vas a hacer eso. Y yo le dije como no, es que se puede, lo que yo leía, que se podía hasta tal semana. Entonces yo le dije como que no, y ella como que no, estás loca, no, ya que afróntalo, no puedes hacer eso. Entonces yo decidí que pasara el tiempo hasta que tuve que buscar nuevamente al papá de la niña y comentarle, no, mira, estoy embarazada. Entonces esta persona es mayor que yo y pues él ya estaba finalizando su carrera profesional y él se puso muy feliz. Él al principio estuvo muy contento de recibir la noticia, pues era un hombre que ya trabajaba, era un hombre que ya iba a terminar su carrera profesional, entonces sentí que pues a él no le preocupaba eso realmente, a diferencia de mí. Eh, entonces, bueno, seguimos, pues yo seguí el proceso de mi embarazo. eh, Hasta el tercer mes decido contarle a mi mamá. Pues antes no le conté sino al papá de la niña, una prima, y ya no le conté a más nadie. Hasta el tercer mes decido contarle a mi mamá. Y le cuento a mi mamá, pues obviamente la reacción fue muy dura, lloró muchísimo porque yo sé que los padres siempre quieren lo mejor para uno, pero como todos los papás siempre lo apoyan a uno. Al final pues le di su tiempo para que lo tomara, ella duró un tiempo asimilándolo y ya después me llamó y como que quedamos bien, todo, pues ella siempre me apoyó, de verdad siempre me apoyó, muy emocionada porque iba a ser abuela, pues no se lo esperaba, pero estaba muy emocionada porque iba a ser abuela. Eh, Después de eso, mmm, bueno, yo seguí en Cúcuta, ¿cierto? Tenía mucho miedo de contarle a mi papá. Yo seguí en Cúcuta y cuando acabé mi semestre universitario vuelvo y me voy a donde viven mis papás, de donde yo venía, en la ciudad de Arauca. Allá
me quedo y yo le digo a mi mamá que, que yo quiero terminar mi embarazo allá, pues que yo no quería estar sola, acá estuve sola y mientras estuve sola la verdad fue algo muy difícil, nadie sabía mi estado de embarazo, entonces todas las cosas las tenía que asimilar solas, pues todo lo que es pues todo lo que da en el embarazo, el mareo, el vómito, las ansias, todo. Entonces yo no quería estar más sola, yo quería estar acompañada y decidí irme para allá. Estuve allá y eh, llegó el momento más difícil que fue decirle a mi papá. Le dije cuando ya tenía 5 meses de embarazo. Pues no se me notaba, estaba gorda, pero mi papá solamente me decía, está muy gorda, pero no sabía ni se imaginaba que yo estaba embarazada. Llegó el momento de darle la noticia a mi papá y pues a mi papá lo golpeó bastante duro, digamos de que eh, pues era la niña de sus ojos entre comillas, eh, le dio muy duro. La relación entre nosotros mientras el embarazo fue, desde que él se enteró, fue bastante difícil. Siempre con, de ahí para adelante hablábamos muy poco, lo necesario. Yo entendía, aunque me dolía, yo entendía que él, yo lo había lastimado a él, de cierta manera. Pero aún así, los dos me apoyaron. Siempre tuve el apoyo de mis papás, siempre. Nunca, nunca me faltó comida, nunca me faltó nada. No me echaron de la casa, jamás. Siento que hubiese podido ser mejor si hubiese dicho la verdad desde un principio, pero son las decisiones que uno toma en ese momento. Eh, bueno, después de ahí eh, yo inicio a trabajar con mis papás y de cierta manera eso me hace sentir mejor como persona, porque no quería sentir como que la vida se me había acabado y no había hecho nada en mi vida, entonces ellos me dieron la oportunidad de trabajar y yo empecé a trabajar con ellos estando embarazada y así verdaderamente mi ánimo pudo subir bastante, ¿cierto? Eh, Llegó un momento que pasó algo, yo con el papá de la niña pues fue una relación inestable antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, ¿sí? Era un hombre que pues no era como muy constante en la relación, eh, es decir, le gustaba estar con más personas, entonces esto fue algo que a mí me dolió bastante, ¿sí? Y llegó un momento de la relación que pasó algo, se generó un chisme que a él lo hizo dudar de que mi hija fuera hija de él. Eh, Entendible, no lo juzgo por eso, porque era algo difícil de entender y no lo juzgo por eso, la verdad. Fue un chisme bastante grande, pero de ahí para allá se hizo más difícil mi embarazo. Fue mucho más difícil porque pues en un momento sentí como todos me apoyan y estoy bien, ¿sí? Pero en ese momento cuando él empieza con las dudas, pues yo entro como en una depresión bastante grande porque pues ya como que no estaba todo tan bien como yo pensaba. Él empieza a tener dudas, en un momento se siente y me dice como, ¿por qué no la abortas? Y yo como, está loco, o sea, ahorita ya no se puede, o sea, ya no se puede y tampoco lo voy a abortar. No, pero es que yo ya no quiero. Él ya no quería ser papá. Pero él tenía la duda también de que si era o no era de ella, de que si era o no era de él. Entonces, de aquí para allá todo fue muy difícil, o sea, fue como una nube negra que apareció al frente de mí y empezó a invadirme, empezó como a traerme muchos pensamientos de aborta, aborta, no lo traigas, así literalmente. Entonces, más hirió esto mi relación con mi familia. Mis papás también creyeron y como, en serio, o sea, usted está mal, ¿cómo le va a meter un hijo que no es de él? Así, ellos también dudaron de mí. Entonces esto fue más difícil para mí porque un error que yo había cometido antes me estaba afectando ahorita y en el momento menos indicado me estaba afectando. Eh,
Entonces, eso me dolió mucho más, pues saber que mi familia tampoco me creía, o sea, ya no tenía ese apoyo o ayuda de nadie, que yo me sentí en ese momento sola, aunque no lo estuviera, pero así me sentía emocionalmente. Eh, Llegué, bueno, yo cada vez que llegaba de mi trabajo a mi habitación, yo me encerraba en mi habitación. Y yo pues siempre aparentaba ser fuerte ante mi familia, como nada me duele, como fuerte, ¿sí? Pero cuando yo llegaba a mi habitación era bastante duro para mí como pensar en todo, como qué hice, otra vez volver como a esos pensamientos. Y siempre cuando estaba sola, en muchos momentos, se me atravesaba como esos pensamientos de aborto. Pero yo ahí, en ese momento, de este momento de mi embarazo, yo conocí a Dios, o conocí la fuerza que tiene Dios. Aunque yo me sentía muy sola, aunque yo estaba así, como me sentía sola, entre comillas, aparecía como algo, algo en mi vida que me decía, ora. Yo me arrodillaba y yo empezaba a orar. Y yo pedía mucho a Dios que me diera la fuerza porque yo sentía que no podía más. O sea, yo le decía como que yo siento que no puedo más, yo siento que no voy a ser capaz de cargar con esto, no voy a ser capaz de criar a mi hija, no voy a ser capaz con todo. Pero tengo que decir que en ese momento, cada vez que yo entraba a mi habitación, yo sentía que entraba como un espacio de paz. Sentía que ahí no había nadie que me juzgaba, ahí no había nadie que me estaba reprochando, sino que encontraba la paz. Entonces siempre pues era el momento de, yo inclusive ante mi mamá, ante pues mi familia, nunca era como de tocarme la pancita, nunca era como de darle amor delante de ellos. Solamente lo hacía a solas, en mi habitación. Me encerraba en mi habitación y me inventaba aceites y le colocaba música. Y era la única manera, pues, ese momento que yo tenía para darle amor a mi barriguita, pues, en ese momento, pues, eh, la oración y Dios fue la que siempre me sostuvo, porque en ese momento siempre era como una vitamina, pues, o sea, yo entraba a mi habitación, hacía todo esto y oraba mucho y me sentía muy alegre, algo que durante el día no lo hacía, solamente en las noches cuando entraba a esta habitación podía orar, era la única manera que yo me sintiera feliz. Y bueno, así pasó. Eh, cuando, cuando llegó la hora del parto, cuando llegó la hora de... Me hicieron cesárea porque mi hija estaba sentada, podálica lo que llaman. Entonces tuvieron que hacerme cesárea. Yo no quería, pero me tocó. Bueno, me tuvieron que hacer cesárea y ahí estaban como siempre. O sea, ellos nunca me dejaron sola, eh, pero sí emocionalmente como que así lo sentía. Eh, llegamos a la hora del parto, me hicieron la cesárea y ahí estaba mi mamá, ahí estaba mi papá, ahí estaban todos. También estaba el papá de la niña y, y en ese momento cuando la niña nació, eh, inclusive algo muy, como muy personal, yo ni siquiera nunca en mi embarazo hablé con nadie del nombre de mi hija, o sea, nadie me dijo como yo quiero que le pongas así por mi abuelo, por tu abuela, no, nada. Eh, Nunca nadie como que me opinó, entonces yo, inclusive mi mamá fue la que me quiso hacer un baby shower y yo dije como no, yo no quiero porque ni siquiera era el octavo mes y yo no tenía nombre para mi hija. Entonces la decoradora me dijo como no, ponle un nombre y, y después lo cambias, cuando estés en el hospital lo cambias. Entonces yo dije pues sí, no le vi problema, le pusimos María Ángel y así se hizo el baby shower. Y cuando llegó la hora de que la niña nació, yo le dije al papá de la niña, ¿cómo le vamos a poner? Entonces tomamos la decisión del nombre ahí después del parto, antes de que la registrara. A mí me gustaba muchos nombres, me gustaba Sofía,
eh, y a él le gustó otros nombres, a él le gustó Andrea, entonces así la llamamos, Andrea Sofía. Cuando llegó el momento de registrarla, él me dijo como la voy a registrar sin saber si es mía. Obviamente yo recién operada de cesárea, eso fue para mí muy difícil, me dolió bastante y yo como pues hazle la prueba, o sea, si no está seguro, hágale la prueba. Nunca tuve problema con que le hiciera la prueba porque yo sí estaba muy segura que eso fue solamente un chisme, no había razón de ser, no tenía como fundamento. Siempre estuve segura y siempre estuve tranquila, pero él no le realizó la prueba, decidió registrarla así como quien dice, sí, sin saber si es mía o no, aunque yo creo que en el fondo de su corazón él sentía que sí era suya, solo que estaba herido, yo le había causado una gran herida y bueno, eh, no, ¿qué más? Entonces, bueno, pasó así, la registró cuando el momento de salir de la clínica, mi mamá le dio mucha ira verlo a él ahí, saber, pues en realidad mi familia no quería que él le diera el apellido, la verdad pues ellos ya habían, pues, ellos no lo querían, porque fue una persona que me hizo mucho daño, me hizo bastante daño, entonces ellos no lo querían, ellos no querían y era como más esto, como la rabia pues del embarazo pues que había sido con un mal hombre para ellos. Entonces, bueno, yo estaba ahí y nos íbamos ya a ir para la casa. Cuando nos íbamos a ir para la casa, eh, estaba él ahí, estaba la familia de él también fue muy, no tengo nada que decir, o sea, fueron, eh, me acompañaron también en todo momento, la mamá de él y la hermana de él. Siempre me acompañaron en todo momento, nunca me juzgaron, pues no sé si lo hicieron a espaldas mías, pero a mí nunca me juzgaron, al contrario, siempre me acompañaron, estuvieron ahí en el momento de que mi hija nació, entonces esto también me ayudó bastante. Eh, Tampoco estaba muy de acuerdo con lo que él hacía. Todos reconocían que lo que él hacía estaba mal, pero aún así nos seguían apoyando. Estuvieron ahí cuando fue el momento de salir, él quería, el papá de la niña quería ir y acompañarnos a mi casa, porque era allí donde yo iba a pasar mi posparto. Mis papás de una vez claramente se ofendieron y dijeron que no. En ese momento le prohíben la entrada a mi casa a él. O sea, él no podía ir a visitarnos, él no podía ir a nada. Y pues yo tenía que acceder a todo esto porque pues era de las personas que estaban recibiendo apoyo. No podía hacer más nada, estaba recién operada, tenía una niña recién nacida y no me iba a poner con mis errores de rebeldía en ese momento y mucho menos en ese momento cuando más necesitaba compañía, cuando más necesitaba apoyo y ayuda, ¿cierto? Bueno, cuando mi mamá llegó y vio el registro civil, cuando vio que lo había registrado, eso fue otro problema. Hicieron un problema ahí en el hospital. Bueno, todo esto obviamente me afectaba muchísimo, me seguía afectando, mejor dicho. Decido ya, cuando ya salimos del hospital y me voy para mi casa, pues así pasó mi posparto, sola con la niña y con mi familia, es decir, sin el papá de la niña. Así pasé pues todo mi posparto, eh, pero pues la verdad, pues aunque estuviera ahí en mi casa, la familia de él se iba y me llevaba frutas, iba y pasaba y esperaban que al menos cuando yo cumpliera los 40 días pudiera salir para que ellos pudieran ver la niña. Ellas estuvieron muy pendientes de mí todo el tiempo, pero él no mucho. Él pues seguía su vida, pero no estaba muy pendiente de nosotras y todo esto a mí me dolía. Como pues le había dicho yo, no fue como que en una noche loca, aunque no es que esto esté mal, pero así me sentía yo en ese momento.
no es que en una rumba pues haya yo quedado embarazada, no, pues se supone que era mi pareja. Pero bueno, era lo que había en el momento y bendito Dios. Eh, Así pasé mi posparto y en el momento que mi hija cumple los 2 meses, yo decido venirme a la ciudad de Cúcuta nuevamente. Decido venirme porque no quería estar viviendo allá, no quería estar más viviendo allá. Me vengo a la ciudad de Cúcuta y sigo con mi carrera universitaria, que no era una carrera que me gustara, pero era lo que mis papás me habían ofrecido. Eh, que si yo quería estudiar, pues siguiera estudiando eso, y si no, pues que no estudiara. Entonces yo tomé la decisión, me vine para acá con mi bebé de 2 meses y seguí estudiando acá. Eh, Ellos me apoyaron en todo, económicamente en mi estudio, con mi alimentación, la de mi hija, pues todo. Y así, así he vivido acá en la ciudad de Cúcuta. Desde que mi hija tiene 2 meses de edad me vino a vivir con ella acá solas. Entonces he tenido la fortuna de poder vivir con ella, de poder vivir todo con ella y de darme cuenta que definitivamente Dios no es un Dios que pueda pues estar moviendo acá fichas como que esto sí puede pasar o no, pero hay cosas que yo siento que a veces Él puede, si está al alcance, Él eh, puede permitir que pasen por algo o puede ayudarte a prevenirlas. Muchas veces Él nos muestra de manera señales de humo, pero pues uno no entiende o uno no sabe escucharlo. Entonces viví el tiempo, viví arrendada en una habitación con mi bebé y eso para mí fue cambiando mi vida. Eh, Vivía sola con ella, pero pude tener la fortuna de estar con ella, aunque estuviera estudiando, tenía mis horarios, pero la mayoría del tiempo estaba con ella, pude verla crecer, pude enamorarme de cada paso que daba, de saber que ella, si caminaba, era responsabilidad mía, si gateaba, era responsabilidad mía. Esto fue muy bonito para mí. Esto me hizo crecer a mí mucho como ser humano. Aunque fue un embarazo muy joven, demasiado joven creo yo, me ayudó muchísimo a mí y yo creo que Dios sabía que lo necesitaba porque yo hoy me paro y yo digo, y miro para atrás, aunque no es recomendable, pero yo miro para atrás y yo digo, ¿dónde estuviera, Señor, si mi hija no hubiese llegado a mi vida? ¿Dónde estuviera? No sé. Como les conté, era una niña muy rebelde, pero no sé dónde estuviera realmente si mi hija no hubiese llegado a mi vida. Ella llegó completamente a cambiarme todo. Ella es la luz de mis ojos, es mi compañía, mejor dicho. O sea, yo con ella para todo lado, para donde no se puede, pues, ¿qué más? Así llegó un punto en mi carrera universitaria que yo dije como no, es que esto no me gusta y yo no puedo más seguir con algo que no me gusta. Y decidí inscribirme a otra carrera, un tecnólogo, y al son de hoy ya logré terminarlo. Estudié 2 años en este tecnólogo, ya lo terminé completamente, estoy esperando la certificación. Eh, pero que quiero concluir o contarles de manera general. No fue fácil, eso es una mentira. Quien te diga, ¿cómo va a ser fácil? No, no es fácil, pero yo creo que si pedimos a Dios, si yo en ese momento encontré la paz de Dios, que no era pues la mujer orante, la mujer virtuosa, para nada, una mujer igual que todo el mundo, en nada en la vida espiritual, Dios me dio la fuerza para continuar, Dios me dio la fuerza porque Dios tenía un objetivo con esa bebé que yo tenía en mi vientre y Él me acompañó, o sea, Él me acompañó siempre, me sostuvo siempre y gracias a Él estoy yo acá hoy con mi hija y qué arrepentida hubiese estado si mi hija no estuviera en mi vida, qué arrepentida hubiese estado. Tal vez no sé dónde estaría hoy, ni idea, probablemente eh, dirán muchos que estuviese con una carrera profesional muy buena, ya estuviera terminando o consiguiendo un trabajo muy bueno también, pero este no fue mi caso. Pude terminar una carrera, aunque no fuera una profesional, igual aspiro a terminarla, pero mi hija no interrumpió nada en mi vida. Claro,
como quien dice, tuve que dedicarle mucho tiempo que probablemente a mi edad muchas personas hacen en otras cosas, probablemente lo pierden en otras cosas, pero en este caso yo todo este tiempo se lo he dedicado a mi hija y el otro tiempo a mis estudios. Eh, entonces no fue un tropiezo para mí, no fue un tropiezo para continuar, tampoco fue algo por lo cual me debía sentir amarrada, aunque en algún tiempo eh, intenté tener un hogar con el papá de ella, pero pues no se pudo. Definitivamente hay relaciones o hay cosas que están muy fracturadas y no se pudo, definitivamente no se pudo y los dos tomamos la decisión y nos alejamos, pero siempre estuve yo a cargo de ella, siempre he estado yo a cargo de ella eh, y me alegra mucho tenerla en mi vida, es mi felicidad. Probablemente no soy la mejor mamá, no soy la mejor mamá del mundo, me falta mucho, eh, pero, pero he estado con ella siempre, he estado con ella siempre y lo que sea el sol de hoy mi hija ha sido lo que Dios me ha permitido formarla, ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón para ayudarla a crecer, ayudarla a formar. Y nada, solamente les digo esto, la vida no se acaba ahí, la vida continúa y definitivamente si tenemos a Dios en el corazón, si le pedimos a Él siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a ayudar, Él nunca nos va a abandonar. O sea, cualquier persona de tu familia te puede decir, no, no te ayudo, pero Dios no, Dios no, Dios nunca te olvida, Dios nunca te ayuda, entonces Dios nunca te deja. Entonces, eso fue de manera general mi testimonio. Mi hija ya hoy tiene 4 años, en noviembre, ahorita en noviembre cumple 5 añitos y estoy muy feliz de tenerla en mi vida, de que sea mi compañera de todo, porque es mi compañera de todo, de todo. Ella ha estado muy pendiente de mí siempre, se ha dado cuenta qué es lo que hace la mamá, si estudia, si no estudia, a dónde va. Eh, ya tengo la oportunidad de compartir con ella muchas cosas que está más grandecita, entonces podemos ir a misa, podemos rezar un rosario juntas, aunque no es que sea pues como un adulto, pero ella intenta compartir eso conmigo y bueno, bendito Dios, ella está conmigo, ella todavía vive conmigo y siempre ha vivido conmigo. Que no se dejen convencer de que se les acabó la vida, de que hasta ahí y que no van a hacer nada más, que van a ser solamente unas mamás, porque eso es mentira. Yo hoy les digo que eso es mentira, que eso es mentira, que yo he estado criándola sola y que he recibido mucho apoyo de mi familia, gracias a Dios, pero que definitivamente mi vida, nada de mi vida se puso en pausa. Tal vez muchos planes se aplazaron, tal vez no pueda hacer muchas cosas de pronto, pero la verdad hasta el momento Dios no me ha dado anhelos de algo que yo no pueda. O sea, Dios siempre me ha dado anhelos de lo que hasta el día de hoy he podido hacer junto a mi hija. Entonces, eso es la mayor alegría y esto era todo lo que les quería compartir hoy. Una invitación a que todos sigamos orando por estas mujeres que se encuentran embarazadas en su adolescencia, especialmente que se encuentran en un embarazo inesperado, pero que probablemente sea inesperado para nosotros, pero Dios siempre se vale de todo, Dios siempre se vale de todo. Entonces, esto es todo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y espero que a todos les ayude o a alguien le haya ayudado a tomar valentía para alguna situación que esté viviendo en su vida.